Vamos a ver cuál es la amplitud de scattering en el caso quark-antiquark, utilizando lo que vimos la última vez de las reglas de Feynman para el caso de cromodinámica cuántica, que eran unas reglas de Feynman muy parecidas a las que teníamos en el caso de electrodinámica cuántica. Entonces a nosotros lo que nos va a interesar es obtener la amplitud para este caso. En particular, vamos a analizar el caso donde tenemos quark up más anti-down a quark up más anti-down. Entonces, el diagrama de Feynman que vamos a tener en este caso es dos partículas entrantes, una partícula, otra antipartícula, donde tendremos P1, C1, es decir, tenemos cuadrimomento, pero ahora aparece color a diferencia de lo que teníamos en electrodinámica cuántica. Arriba tenemos también P2, C2, ambas entrantes. Y ahora vamos a tener que lo vamos a poner en naranja y con esta forma de resorte, esto es un gluón. Luego tenemos dos salientes, ¿no? Porque tenemos quark up, anti-down en este caso, y este es el diagrama a menor orden. Tenemos partícula, antipartícula, tendremos P3, C3, saliente y P4, C4, saliente. Y claro, no podemos olvidarnos el Q, el cuadrimomento que tiene que ver con la partícula interna. Entonces ese es el diagrama a considerar y entonces, ¿cómo nos quedaría la amplitud? Vamos a escribirlo primero y después vamos a ir viendo de dónde viene cada cosa. Tenemos I, U3, C3, transpuesto con estrella o con cruz, eh, que es en realidad, ya lo habíamos dicho, es el hermítico, el conjugo transpuesto. ¿Que esto tiene que ver con qué? Bueno, en general cuando nosotros escribíamos a través de las reglas de Feynman lo que pasaba en este diagrama, arrancábamos por una partícula e íbamos de atrás hacia adelante o de lo último hacia atrás. Por lo tanto, estamos tomando desde acá. Acá tenemos una partícula, entonces es una partícula, es un quark saliente, entonces es el anti-U, o el adjunto, mejor dicho, en P, y C estrellado, o como hemos dicho, C cruz, el hermítico. Así que eso tiene que ver con esto. Está ahí esa parte. Luego, si vamos para atrás, tenemos un vértice que involucra a un gluón. El gluón, bueno, acá tenemos gluones que eran entrantes o salientes, pero nosotros tenemos un gluón que está en el medio. Es decir, tenemos que ir a la parte de propagadores, líneas internas, y aparece este término que es el respectivo del gluón. Pero también tenemos que considerar que tenemos el quark entrante. Eso también va a tener que aparecer. Entonces lo voy a poner acá abajo, primero el entrante, que es este de acá. Es lo mismo, pero sin el adjunto, es decir, va a ser U1, C1. Todo esto está multiplicando, así que hasta ahí tenemos eso, pero está faltando algo más. ¿Por qué?
porque lo que en realidad viene en esta zona, porque es verdad, está el gluón, pero está el vértice. Entonces primero va el vértice. El vértice es un término de esta forma si tenemos quark-gluón. Quark, gluón, quark. Este es el vértice que tenemos, así que vamos a escribir. Ahí va un menos i gs sobre 2 lambda alfa gamma mu. Sigue acá abajo contra este. Y acá sí viene el propagador de la línea interna, que es menos i g mu nu delta alfa beta q cuadrado. Que sí es lo que dijimos antes, nada más que venía en ese momento. Está acá el propagador, es esto, del gluón. Bueno, y que sí ahora, lo mismo pero para la línea de arriba. Entonces ahí va a venir, ya que ahora es antipartícula, bueno, tenemos el espinor correspondiente para la antipartícula. Así que es casi lo mismo. Tendremos B2, C2 adjunto o hermítico por, y acá tiene que venir otra vez el otro vértice, menos IGS sobre 2, lambda beta, gamma nu, y finalmente, vamos a escribirlo acá abajo, es B4, C4. Entonces quedó escrito así como aplastado acá hacia abajo, pero podemos ver que hay por un lado lo que tiene que ver con esta partícula ensanguchado con el vértice, lo que tiene que ver con esta partícula ensanguchado con el vértice y en el medio lo que tiene que ver con la línea interna del gluón. Entonces, acá tenemos la amplitud. Si bien es cierto que en electrodinámica cuántica después tomamos un delta de Dirac para cada vértice y después tomamos la integral y estos q's se terminaban convirtiendo en, por ejemplo, P2 menos P4. Acá lo vamos a dejar como Q cuadrado de esa forma. Lo que sí vamos a hacer es reescribir esto más compacto, contrayendo donde se pueda. Si hacemos eso, nos va a quedar menos gs cuadrado, 4q cuadrado. Después vamos a ver por qué queda así. Tenemos U3 gamma mu U1. Después vamos a tener B2 gamma mu B4 C3 hermítico lambda alfa C1 por, vamos a ponerlo acá abajo, C2 estrella lambda alfa C4. Y entonces nos queda de esta forma. Bueno, ¿por qué nos queda de esta forma? Primero, no aclaré de dónde venía esta I porque en las reglas de Feynman yo no tenía una I ahí. Tenía directamente USPC, es decir, tenía esto. En cuanto a los otros términos, sí tenía una I. Tengo una I acá, acá, acá. Eso está. Bueno, había una última regla de Feynman que decía de deshacerse de un delta y al final multiplicar por I. Así que, como dije, la parte de los deltas no la estamos haciendo acá, pero al final hay que poner una I. La parte de los deltas lo que haría, como dije, era cambiar el Q por la resta de P's. Pero ahora vamos a ver que en el fondo todo el resto es lo que más importa. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto de acá? Primero, acá queda un menos y no hay IES. ¿Por qué? Bueno, tenemos
I por menos I por menos I por menos I. Así que ahí tenemos menos, 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 va a quedar un menos y después un I a la cuarta. I a la cuarta es 1. Así que queda un menos 1 y por eso aparece un menos, ¿no? Y también tenemos un GS cuadrado, la constante que teníamos para cromodinámica cuántica, para la fuerza fuerte. Tenemos 2, sale afuera. Y el Q cuadrado del medio. Después, ¿qué tenemos? Bueno, U3 gamma mu U1 y algo parecido en el siguiente. Tenemos B2 gamma mu B4. Acá hay que recordar que el G mu nu lo que hacía era bajar o subir el subíndice o supraíndice y cambiarlo. Entonces, nosotros teníamos un gamma nu y este puede bajar y convertirse en mu, que es lo que tenemos acá. Y luego asociamos los lambdas con los vectores de color. O sea, esta operación que tenemos acá es vector línea, matriz, vector columna, vector fila, quise decir. Lo mismo entre estos, que son este C2, lambda B, C4, y lo mismo acá. Claro, acá aparece lambda beta y acá aparece lambda alfa porque también tenemos acá un delta alfa beta, que eso hace que me unifique los subíndices, porque cuando esto sea alfa distinto a beta, eso es 0 y solo me queda alfa igual beta. Así que en ese caso, digamos, ponemos un solo subíndice. Y entonces hay que recordar, nosotros en todo esto que tenemos acá, teníamos eh, una suma implícita, es decir, acá nos va a quedar una suma implícita sobre alfa, y por eso nos queda de esta forma, ¿no? Ahí ya nos deshicimos de los i's, los menos, eh, pusimos los espinores con los gamas, que eso ya venía de electrodinámica cuántica, este G mu nu ya contrajo lo que había que contraer o cambiar, el delta también, ya que es un delta que involucra alfa y beta, es decir, involucra este alfa pero también este beta, y como solo va a ser 1 cuando son iguales, elegimos quedarnos con el índice alfa y listo. Y juntamos entonces los vectores de color con las matrices de Hellman. Ahora, es interesante comparar lo que nos dio con el scattering de electrón-muón, que era en el fondo lo mismo que estamos haciendo ahora, pero con un electrón, un muón y un fotón en el medio porque estamos en electrodinámica cuántica. Sin embargo, y acá está la cuenta hecha con los deltas, etcétera, así que toda la parte que falta está acá, pero da lo mismo con la diferencia de que en vez de tener la constante de electrodinámica está la de la fuerza fuerte, después tenemos, bueno, acá el P1 menos P3 que es el Q que tenemos, y esto está en sí igual, pero obviamente falta la parte de color. Pero esto es una similitud muy grande. Entonces vamos a tener un factor de color F que va a ser la diferencia de las dos amplitudes, que es de un cuarto C3 estrella lambda alfa C1 por C2 estrella lambda alfa C4. Esta sería la diferencia. Por lo tanto, acá esto va a ser muy indirecto, pero uno puede pensar lo siguiente. Nosotros tenemos acá interacción quark-antiquark fuerte. Antes teníamos interacción electrón-muón
electromagnética. Entonces uno lo que puede pensar es que el potencial que uno tiene para esta interacción va a ser menos F alfa S H barra C sobre R. ¿Por qué? El potencial coulombiano sería alfa H barra C sobre R. Alfa es la constante de estructura fina, la constante en electromagnetismo. Alfa S sería la constante en la fuerza fuerte. Entonces, uno podría en principio modificar el alfa por alfa S por F para este caso específico y tener un potencial que funcione para el caso quark-antiquark. Esto, por supuesto, es muy indirecto, pero nos da una idea de cómo uno puede empezar a inducir, es decir, inductivamente, ver cómo funciona un potencial en el caso de la fuerza fuerte. Por eso es que es tan importante.